partir de este momento. Listo, muchachos. Entonces, en primer lugar, bienvenidos al taller de claves matemáticas. Eh, Me presento, mi nombre es John Quintero, llevo trabajando con este proyecto 4 años. Eh, Se han seleccionado temas básicos, importantes, que en su mayoría pues todos deberíamos conocer. ¿Listo? Se llama claves matemáticas porque digamos que son aquellos trucos o como estrategias que necesitamos para poder avanzar en matemáticas. ¿Listo? Pero pues antes de avanzar con el taller, lo primero que vamos a hacer es ver un video sobre para qué nos sirven las matemáticas. ¿Listo? Entonces escucho a alguien que por favor me diga qué entiende sobre para qué sirven las matemáticas, para qué cree que son las matemáticas. Es decir, nosotros vamos al colegio, ¿cierto? Estudiamos durante 12 años y a veces salimos del colegio y no sabemos nada de matemáticas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo de las matemáticas en nuestra vida cotidiana? ¿Para qué nos servirían las matemáticas? ¿Para qué creen ustedes que sirven? Eh, pues para mí las matemáticas son un sistema que sirve para pues, calcular y cuantificar todo lo que nos rodea y poder hacer predicciones sobre qué puede pasar si realizamos una acción u otra. Ok, listo. Listo, o sea, podemos convertir nuestro entorno en números, ¿cierto? ¿Alguien más? ¿Tiene alguna idea de para qué más nos sirven las matemáticas? ¿No? Listo, entonces, Nelson, dime, cuéntame. Buenas tardes para todos. Pues las matemáticas son una ciencia exacta que nos permite eh, verificar, analizar, cuantificar, incluso a las cosas del día a día, aunque no lo tengamos en cuenta. Listo, Nelson, muchas gracias. Quiere decir que la matemática, según lo que acaban de decir los dos compañeros, la matemática nos sirve para aplicarlo en nuestra vida cotidiana, solo que pues en algunas ocasiones o en muchas ocasiones no nos damos cuenta que así es, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ver este video, es un video muy corto, dura solamente 4 minutos, en donde el profesor Eduardo Sáenz, un matemático español, nos va a decir para qué nos sirven realmente las matemáticas, es decir, cuál es la razón por la que nosotros vemos 12 años de matemáticas y pues la forma como la vemos, para qué nos sirve, ¿listo? Entonces, veamos el video. Todos los días, y no sé si os sorprende o no, todos los días hay alguien que está intentando manipularnos. Y todos los días hay alguien que está utilizando fallos lógicos para tratar de manipularnos. Y todos los días hay alguien que nos está disfrazando los datos para tratar de manipularnos. Y si uno tiene el rigor de las matemáticas y tiene la capacidad de entender eso, es más difícil de manipular, es más libre, es un ciudadano crítico, es una ciudadana crítica. Las matemáticas son un instrumento poderosísimo para ejercer la ciudadanía de una forma crítica. O sea, para ejercer la libertad como ciudadanos necesitamos las matemáticas. Y eso uno dice, ay, me está sonando un poquito raro eso, ¿no? No, pero es verdad que cuanto uno más es capaz de analizar con rigor las situaciones, de tener ese rigor que te aportan las matemáticas, ese aislamiento de los problemas, uno es más difícil de engañar. Y también si sabe interpretar los datos, y también si sabe interpretar los argumentos, y ahí está la lógica, ahí está la estadística. Son el lenguaje de la ciencia, esto se lo debemos a Descartes, como decimos nosotros, ¿no? Descartes. Toda aquella persona que vaya a estudiar con un método científico cualquier cosa, y cuando hablo de ciencias no hablo solamente de biología, de física, hablo también del método científico en historia, en sociología, en todas las humanidades. Va a necesitar estadística o va a necesitar modelización. Las matemáticas están ahí presentes en cualquier acercamiento científico a cualquier disciplina. Luego hay otra cosa, y es muy curioso, que Platón decía que enseñan tantas horas de matemáticas porque las matemáticas nos ayudan a buscar el bien. A través de la verdad buscar el bien. Pese a que esto no está de moda hablar así, de alguna forma, también las matemáticas nos meten en eso, ¿no? El salir de uno mismo, el salir de los condicionantes que tenemos para buscar otras cosas que están un pelín más allá.
que las matemáticas están detrás de todo lo que hacemos en este mundo científico y tecnológico, detrás de todo. Ya, pero ¿y qué? ¿Y qué? O sea, eso a mí en mi vida cotidiana me sirve de algo, no me sirve de nada. ¿Cuál es la trampa que digo que hay? La trampa me parece que es que solamente estudiemos aquellas cosas que luego voy a aplicar en mi profesión. ¿Por qué? Nos perderíamos casi todo. Casi todo lo que damos en la escuela, lo siento, no os va a servir para nada en el día a día. No lo vais a usar materialmente en el día a día para nada. Pero el proceso de haber aprendido todo eso ha moldeado nuestra persona, nos ha hecho conocer el mundo, nos mete dentro de la tradición en que estamos y nos sirve, nos hace ser más útiles a nosotros, ¿no? Entonces esa trampa de solamente estudiar las cosas que sirven me parece que es convertir la educación solamente en formación para una profesión específica. Y la educación, sobre todo a los niveles primarios, es una construcción de la persona. Y las matemáticas sirven también para la construcción de la persona. Y la otra cosa para que las matemáticas sirven es, como decía un poco antes, para ser más felices, para ser más plenos, para saber, por un lado, comprender el mundo en el que estamos y por otro lado, comprendernos a nosotros mismos. Hay pocas cosas que sean más humanas que las matemáticas. Probablemente el hecho de que somos seres orales, que nos interesan las historias, y que somos seres matemáticos, que medimos el mundo, que lo contamos, que tratamos de comprenderlo y sistematizarlo. Y para eso sirven las matemáticas, para eso sirven las matrices, para eso sirven las operaciones. Y es que muchas veces me parece que nos planteamos la educación, tanto los chavales, las chavalas, desde bien pequeños, como los sistemas educativos, los profes y los padres, que es, tú estudia esto porque en el futuro te va a servir. Porque para que tengas una profesión en el futuro. Ya, ¿y el presente qué? ¿Y el presente qué? O sea, los niños son personas. Las niñas son personas ya. Y tienen una vida ya. Y tienen todo el derecho a ser felices ya. Los adolescentes sois personas ya. Y tenéis todo el derecho a ser felices ya. Entonces, a veces ocurre que mientras estamos fastidiándonos, pero no, fastídiate porque en el futuro te va a servir. Ya, pero es que podría ser que aprenda cosas que en el futuro me van a servir, pero que las esté disfrutando ya. Me parece que a la hora de enseñar hay un componente que está casi siempre en el rinconcito de la clase porque nos ha parecido tradicionalmente que está reñido con el aprendizaje, que es el placer. El placer y la curiosidad y el deseo son los principales motivadores para el aprendizaje. Entonces yo creo que hace falta un compromiso también de la escuela con el presente de cada persona y que la gente vayamos felices a la escuela. Por supuesto tenemos todo el futuro por delante, por supuesto los niños y las niñas aprenden para el futuro, pero no solamente, también el presente cuenta. Listo, muchachos. Ahora sí. Según lo que dice el profesor Eduardo, ¿para qué nos sirven las matemáticas entonces? Si él dice que las matemáticas del bachillerato no nos sirven para nada, entonces, ¿cuál es el objetivo o cuál es en sí la razón real de por la que aprendemos matemáticas? Pues yo diría que hablando por la mayoría, pues muchos que no logran entender la matemática la toman es una obligación en las asignaturas pues, de primaria o bachillerato. A mí en lo personal me gustan las matemáticas, entonces siempre disfruté realizar. Qué pena, no te escuché la última parte porque se me desconectó el internet. Me dijiste que te gustaba la matemática, que la disfrutas. Sí, no, pues que siempre he disfrutado hacer los trabajos de matemáticas, entonces yo no, digamos que no lo encuentro tedioso a pesar de que, digamos que la mayoría de los conceptos que se enseñan durante primaria y secundaria no se llegan a utilizar en el día a día de manera consciente o de manera pues ya como tal utilizando la fórmula, pero algunas veces usamos las cosas sin saber que realmente eso es lo que estamos haciendo. Por Ok, claro. ejemplo, la regla de 3 se utiliza mucho cuando tenemos el valor de un huevo y queremos saber cuánto vale la cubeta, entonces se hace un valor de 3, una regla de 3, digo, sin siquiera saberlo. Exactamente, sí señor, tienes toda la razón. Por acá Nelson dice que se convierte en un mal necesario. Y pues lo que dice Nelson me da espacio para el paso a seguir. Él dice que es un mal necesario. ¿Por qué nosotros creemos que estudiar es un mal? ¿O por qué creemos que estudiar a veces es malo?
o por qué hablar de matemáticas nos da como miedo, ¿cierto? ¿Por qué creen? ¿Cuál puede ser la razón? Es decir, y lo digo abiertamente, muchas personas les dicen matemáticas y salen corriendo, ¿cierto? Por lo menos aquí tenían que haber 36 personas conectadas y hay 16. Perdón, hay 14 porque dos usuarios los estoy usando yo. Entonces no está entrando la mitad de las personas que se supone en Classroom deberían estar aquí conectadas. ¿Por qué razón cuando hablan de matemáticas siempre tenemos una excusa para no poder asistir a ella? Pues en lo personal diría que por el cambio de horario mucha gente va a quedar perdida, porque pues yo al menos llevo desde la semana pasada con las charlas que se realizan a las 8:30 y a las 2:30. Entonces, sí, por suerte alcancé a escuchar cuando dijeron que la clase era a la 1:30, porque casi me desconecto sin escuchar la conversación, o sea, la información. Ok, ok, listo. Bueno, listo. Aquí, eso es una justificación. Acá también me están dando otras. Entonces dice Alejandro, las matemáticas, al igual que la lectura, sirven para desarrollar nuestra habilidad de resolver lo cotidiano. Los números hacen parte de nuestra vida diaria. Y Gloria dice, les da miedo los números. ¿Por qué nos da miedo los números, Gloria? ¿Por qué crees? Porque, pues, igual para mí yo creo que es, o sea, difícil la matemáticas para no para todos, ¿no? Ok, Para unos. sí. Y eso Sí, tiene una razón de pues, ser, ¿no? Eso tiene una razón de ser. Aquí, El hecho no es que nos den miedo los números, el hecho es que no le entendemos como tal, entonces digamos que uno es como más prevenido, porque es que de ok, pronto no le quede mal o pues no sé, entonces pienso, yo no sé. listo, Claudia. Imagínense que ese pensamiento viene de nuestra infancia. ¿Listo? Entonces nuestro cerebro guarda la información de dos formas. Guarda lo que nos satisface y lo que nos deja triste. Lo intermedio prácticamente lo borra. ¿Listo? ¿Qué nos hace felices? Montar bicicleta, por ejemplo. Yo aprendí a montar bicicleta y nunca se me olvidó, ¿cierto? O por ejemplo, ¿qué me hace triste? Hay personas que le tienen miedo a las arañas, pero no recuerdan por qué le tienen miedo a las arañas, ¿cierto? Resulta que todo eso queda en nuestro cerebro, las cosas muy buenas y las cosas muy malas. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué para nosotros nos da temor, como dice la compañera, equivocarnos en matemáticas? ¿Por qué nos da temor? Y acá está el mejor ejemplo de todos. Levante la mano quien disfrutó aprendiendo las tablas de multiplicar cuando eran pequeños. ¿Ninguno? Listo, van dos personas. Gloria 3. Listo. Tres personas de 17 que están conectadas. ¿Listo? Dime, Freddy. No, pues iba a decir que a mí me gustan mucho las matemáticas, pero a mí las tablas me las enseñaron con la correa, entonces no, no fue divertido. Sí, sí, por eso por eso hice la aclaración que quien recuerda lo divertido que fue aprenderse las tablas de multiplicar. ¿Listo? Porque en su mayoría y por costumbres de los colombianos, generalmente siempre que nos aprendimos las tablas de multiplicar, nos regañaban o nos pegaban. ¿Cierto? Es una costumbre que pasó de generación en generación. Y por eso, en la actualidad, cuando nosotros vamos a aprender algo que tenga que ver con matemáticas, se nos complica. ¿Por qué? Porque cuando nos regañaban, nos decían a veces, ¿es que es bruto o qué? ¿Cierto? Entonces, es ese temor a equivocarse el que nos sembraron desde pequeños. ¿Listo? Eso tiene que ver con nuestra infancia. Por eso, si tenemos niños en la casa, es importante ser muy cuidadosos en la forma como les explicamos. Porque de los 0 a los 7 años, yo les tenía aquí una gráfica de la forma que aprendemos nosotros. Y nosotros aprendemos así. Esa es la forma en la que nosotros aprendemos. En donde acá tenemos 7 años y en donde acá tenemos 12 años.
Y miren lo que pasa a partir de los 12 años. Comienza a disminuir la velocidad con la que aprendemos. ¿Listo? Comienza a disminuir la velocidad con la que aprendemos. Es decir, de los 0 a los 7 años aprendemos súper rápido. Todo lo que nos enseñen lo aprendemos. Por eso, si usted lleva a su hijo corriendo al jardín, pilas, porque le está enseñando a llegar tarde a todo lado. Y nosotros somos esponjas cuando pequeñitos, absorbemos todo. Si yo digo mentiras al frente de un niño, el niño aprende a decir mentiras. Si digo groserías, aprende a decir groserías. Si yo aprendo a llegar tarde, aprende a llegar tarde. ¿Listo? ¿Qué pasa de los 7 a los 12? Es la etapa de refuerzo, ¿cierto? Entonces aquí nuestro cerebro estaba al 100% en aprendizaje. En la etapa de refuerzo está como en el 90% de aprendizaje, ¿cierto? Entonces aprende, pero ya perdió el 10% de la habilidad. Entonces, ¿qué debo hacer acá? Pues todo lo que aprendí de los 0 a los 7 años lo voy a reforzar, ¿cierto? Lo voy a reforzar. Y después de los 12 años, ya nuestro cerebro se formó. Y quiere decir que si yo no aproveché esta etapa de los 0 a los 12 años, de aquí para allá, no me vuelvo bruto, pero mi velocidad para aprender va a ser menor. Y adicional a eso, si no le cogí gusto a las cosas, pues usted va a tener problemas en el colegio todo el tiempo. ¿Listo? Nelson. No, profe, qué pena, se me quedó levantada la mano en la intervención anterior. Ah, ok, listo. Entonces por acá dijeron. Ok, listo. Entonces, miren que nuestro cerebro es supremamente importante y la edad de nuestro cerebro es supremamente importante para el aprendizaje. ¿Por qué le tenemos miedo a las matemáticas si las matemáticas las encontramos en todo lado? Galileo Galilei decía que las matemáticas son el lenguaje en el que Dios escribió el universo. ¿Y a qué se refería él con eso? Pues que todo, absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor tiene números. Todo tiene números. ¿Listo? Por ejemplo, en este momento aquí donde estoy está lloviendo. Y si yo hablo del agua, entonces el agua es H2O, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera tenido aquí un 2? Que hubiera sido así nada más HO, ¿cierto? Pues simplemente que esto no hubiera sido agua. Necesitábamos 2 partículas de oxígeno para poder tener agua en nuestra existencia, ¿cierto? Si habláramos de las pulsaciones, nuestro corazón tiene cierta cantidad de pulsaciones por minuto, ¿cierto? Respiraciones por minuto. Tenemos la temperatura, todo, mejor dicho, todo lo que está en nuestro entorno tiene que ver con matemáticas. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que entendamos la importancia de las matemáticas. No para una vida profesional, sino para una vida tranquila. El profesor lo dijo. Aquellos que aprenden matemáticas desde pequeños o que la aprenden bien, aprenden a ser personas felices, ¿cierto? ¿Y por qué felices? Porque es muy sencillo. Al usted aprender matemáticas desarrolló la lógica, ¿cierto? Y al desarrollar la lógica, pues usted no se deja engañar tan fácil. Usted lo tienen que convencer de algo para que usted acceda a hacer ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, eso hace que usted sea una persona segura y que sea feliz y satisfecha de lo que está haciendo y va a hacer. Eso hacen las matemáticas en nuestra vida. Desafortunadamente, nuestra infancia marcó la forma de estudiar y esa forma de estudiar marcó lo que nos interesa aprender, ¿cierto? Por eso de Colombia se puede decir que es el país donde en promedio se lee medio libro o un libro al año, en donde en promedio el ICFES está en 270, donde una universidad exige por lo menos un 330, ¿cierto? Entonces nuestro nivel académico es muy bajo y eso pues nos afecta. Eso en otras palabras se traduce en salario mínimo y por eso el salario mínimo es tan bajo, porque no hay educación. ¿Listo? Vamos a ver cómo estamos nosotros de operaciones básicas. Entonces en un cuaderno o en una hojita vamos a tratar de resolver este ejercicio. ¿Qué es lo único que no podemos hacer? No lo hagan en calculadora. La calculadora sabe mucho.
Recuerden que estamos en claves matemáticas. Aquí van a aprender estrategias de cómo se solucionan estos ejercicios. ¿Listo? Entonces la idea es que lo hagan en una hojita o en un cuaderno y coloquen el resultado en el chat. ¿Listo? Entonces para que por favor lo resolvemos y escriben el resultado en el chat. ¿Listo? ¿Sí está claro? Perdón, se me fue el internet un momento. ¿Qué fue lo que dijeron? Freddy, vamos a resolver el ejercicio que está en pantalla, ¿listo? En una hoja. No vamos a utilizar calculadora ni nada, sino solamente nuestro cerebro, ¿listo? Y apenas tengamos el resultado lo escribimos en el chat, ¿listo? Listo, ya enviaron aquí tres respuestas, 79, 85 y 46. Listo, entonces vamos a resolverlo de una vez. Entonces, vamos a preguntarle a John Freddy. John Freddy, ¿cómo resolvió el ejercicio? Hago bolas manejando esto. Nada, pues primero, según la jerarquía matemática, se realizan operaciones de división y multiplicación de izquierda a derecha. Entonces, primero dividí 80 en 8, lo cual da 10. Lo multipliqué por 3, quedaría 30. Luego se realizan las sumas y las restas de izquierda a derecha, que sería 60 más 30, serían 90 menos 5, 85. Listo. Listo, muchas gracias, Freddy. Listo, entonces Freddy nos comenta algo muy importante y es que existe una norma y esa norma se llama jerarquía. ¿Listo? Jerarquía de las operaciones. ¿Pero qué son las jerarquías de las operaciones? Entonces resulta que cuando nosotros éramos pequeños, lo primero que nos enseñaron fue hacer qué. ¿Quién recuerda que lo primero que nos enseñan en primaria o en el jardín? Después de los números, las sumas y las restas. Listo, entonces tenemos sumas y tenemos restas, ¿cierto? Después de eso nos enseñan a multiplicar. Ya cuando sabemos multiplicar, nos enseñan a dividir. Luego de eso vienen las potencias, logaritmos, raíces, ¿cierto? Luego por allá nos dicen que siempre debemos solucionar primero los paréntesis, las llaves y los corchetes, ¿cierto? Quiere decir que nosotros nos van enseñando en su vida, vamos llegando a la parte superior de nuestras escaleras. ¿Listo? Ahora, para poder resolver cualquier ejercicio de matemáticas, cualquier ejercicio de matemáticas, debo cumplir con una jerarquía de las operaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo cumplir con esta norma que está acá. ¿Y cómo es la norma? Pues simplemente que yo voy a ir de la parte más alta hasta la parte inferior, solucionando ejercicios. Quiere decir que lo primero que yo debería solucionar siempre es paréntesis, llaves y corchetes. ¿Listo? Pero mi ejercicio no tiene paréntesis, llaves ni corchetes. ¿Cierto? Como no tengo nada de eso, pues voy a bajar las escaleras. Y llegué al escalón de potencias, logaritmos y raíces. Potencias, logaritmos y raíces. Y yo miro mi ejercicio y acá tengo suma, división, multiplicación y resta. Quiere decir que no tengo potencias, logaritmos ni raíces. Por lo tanto,
bajo mi siguiente escalón. Y en mi siguiente escalón me dice que debo solucionar divisiones. ¿Listo? Entonces yo me voy a las divisiones y las voy a solucionar. El resto lo voy a bajar. Entonces digo 60 más 80 dividido 8 me da 10. Y coloco el resto igual. Por 3 menos 5. Si se dan cuenta, solucioné primero la división. ¿Listo? En el ejercicio que me quedó, ahora tengo una suma, una multiplicación y una resta. Por lo tanto, ya no tengo divisiones y debo bajar al siguiente escalón. Mi siguiente escalón tiene multiplicación, entonces yo cojo la multiplicación y la soluciono. Solamente voy a solucionar lo que me dice la jerarquía, por lo tanto hago 60 más 10 por 3, 30 menos 5. ¿Listo? Y si me doy cuenta, ya no tengo divisiones. Por lo tanto, debo bajar a mi siguiente escalón. Y mi siguiente escalón me dice, haga sumas o haga restas primero, como quiera. Los dos están en el mismo escalón, entonces los puede hacer como quiera. Entonces lo que yo hago es generalmente sumar primero, y esto me da 90, como dijo el compañero, menos 5, y 90 menos 5 me da 85. ¿Listo? 85 es la respuesta a este problema matemático. ¿Listo? ¿Conocíamos este procedimiento? No, No. ¿Y les parece difícil o fácil? La verdad no. la verdad es difícil, me parece. ¿Te pareció difícil? Sí. Listo. Profe, una pregunta. Sí, señor. Yo tenía entendido que la multiplicación y la división se iban solucionando de izquierda a derecha en el mismo, o sea, en el orden en el que se pusieron. Sí, imagínate que estos dos están en el mismo escalón, Ah, ¿cierto? ok. Lo que Sí, no, pasa es que yo los separo por lo siguiente. Si yo hubiera hecho, si estuviera 3 por 80 dividido 8, en este caso es fácil, ¿cierto? Porque me daría 240 dividido 8 y ahí me va a dar el 30 que te dio a ti, ¿cierto? Ajá. Pero si yo tuviera números que me pueden dar decimales y me complicarían la operación, mejor dicho. Entonces, Ujú. esto lo separo, es para que tengan más facilidad de resolverlo. Ah, ok. Pero sí, Pero tienes entonces sí toda se la razón. soluciona de izquierda a derecha. Sí, señor. Ok, Exactamente. listo. Gracias. Profe, Dime. con todo el respeto que usted se merece y que de pronto los compañeros, es que a mí se me hace que en este curso revuelven las personas, ¿sí? Por lo menos yo solo estudié primaria y entonces pues imagínese, estos temas ya son muy avanzados para mí y pues que gracias a Dios tengo aquí a mi sobrina que me está colaborando en subir las tareas y en explicarme las cosas, pero pues voy a de pronto dar esa opinión también en mis sistemas y todo, porque con compensar, porque pues no me parece. Claro, tú estás en tu libre opinión, ¿listo? Sin embargo, te comento, estos son operaciones básicas. No he tocado logaritmos, potencias ni raíces. Esto es suma, resta, multiplicación y división. ¿Listo? Lo único que les estoy diciendo es la forma en cómo se debe solucionar, como, digamos como un orden. ¿Sí, sí me comprendes? Sí, sí, señor, sí, claro. Igual aquí mi sobrina me colabora y vuelve y me explica. Ok. Sí, claro, ustedes tienen todo el derecho a opinar, claro que sí, sí tienes toda la razón. Bueno, sin embargo, lo que te digo, no estoy colocando temas muy avanzados tampoco. ¿Listo? Entonces, recuerden, siempre voy a verificar dónde está la división y es la primera que voy a solucionar. 80 dividido 8, eso es como tener 80.000 pesos para 8 personas. ¿De a cuánto les toca? De a 10. ¿Cierto? Listo, mejor. ¿Listo? Sigue eso, hablando con plata es más fácil. Sí. Mejor estilo plastilina porque es que eso es bien complejo los números. Listo. Entonces, mira, primero hago las divisiones y 80 dividido 8, pues ustedes pueden pensar siempre en plata, lo pueden hacer, ¿cierto? Si yo tengo 10.000 y la multiplico por, o sea, tengo 3 billetes de 10.000, ¿cuánto es? Pues 30.
Ah, ¿Listo? ok, ¿Listo? listo. Listo. Entonces recuerden que hay un orden. Primero la división, luego la multiplicación y por último la suma y la resta. ¿Listo? Eso es. Entonces intentemos hacer este otro ejercicio. Entonces ya lo voy a aumentar aquí la imagen. Y lo mismo, tengo suma, división, multiplicación, división y resta. ¿Listo? Lo importante aquí es que se concentren y miren el orden que tiene. Lo intentamos solucionar y colocamos el resultado en el chat, ¿listo? Lisette, cualquier cosa me preguntas, ¿listo? La idea de este curso o de este taller es recuerden que aquí ninguno va a perder el taller, ¿listo? Lo importante es que intenten hacer las actividades, las suban y ya aquí no va a perder nadie, simplemente es trabajar aquí en el taller y subir las actividades, ¿listo? No es más. Listo, Nelson ya nos dio un resultado. Luz Marina también. Profe, una pregunta con los trabajos del Classroom. ¿Eso se toma una foto, se hacen a mano y se toma una foto y se sube? ¿O cómo es el cuento? Sí, señor, una Ah, ok. foto. Haces algo en un cuaderno, una hojita, le tomas la foto y lo subes y ya. Ah, No hay listo, más. gracias. ¿Listo? Listo, entonces estoy viendo aquí que a la mayoría les dio 326. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a preguntarle a la compañera, solamente para que me diga cuál sería el procedimiento. A Lisette Paulina. ¿Listo? Entonces, tú miras primero el ejercicio, ¿cierto? Y la jerarquía de las operaciones lo que me dice es que tengo que mirar qué operaciones tengo. Entonces yo tengo suma, división, multiplicación, división y resta, ¿cierto? Y yo me acuerdo que el profe John dijo que existía una escalerita. Vamos a hacer solamente hasta la división. Mi escalerita dice suma, resta, multiplicación y división, ¿cierto? Y el profe dijo que voy a empezar con la operación que está más arriba de mis escaleras. ¿Listo? ¿Cuál sería la operación que yo voy a hacer, Lizeth? La división. Listo, entonces voy a empezar con la división. ¿Cuántas divisiones tengo? Dos operaciones de división. Listo, entonces yo voy a separar las dos operaciones de división que tengo acá. ¿Listo? Y entonces voy a empezar a solucionar. Lo que yo no subrayé, lo voy a bajar. Por ejemplo, ese 30 no lo subrayé, lo bajo acá, ¿cierto? Y voy a solucionar mi división. 90 dividido 3 me da 30. 30. ¿El por lo utilicé? No lo utilicé. No, señor. Entonces coloco aquí por. Y la siguiente operación sería 50 dividido 5. 10. 10, ¿listo? Y por último, menos 4, ¿cierto? Si se dan cuenta, ya solucioné las divisiones. Quiere decir que ahora solamente tengo dos escalones. Suma, resta y la multiplicación. Por lo tanto, ahora sigo con multiplicación. Y yo tomo los dos números que están en la multiplicación. Lo que no subrayé lo voy a bajar. 30 más 3 por 10 sería 300 menos
4, ¿cierto? El menos 4 lo bajo porque tampoco lo subrayé. Quiere decir que bajo mi escalón y ahora solo me queda el último escalón, que es suma y resta. Quiere decir que yo puedo sumar o restar como quiera. En este caso voy a sumar primero, ¿cierto? 30 más 300, ¿cuánto me daría? 330. 330 y le voy a restar 4. ¿Cuánto me daría? A 30 le quito 4, 326. 326. ¿Listo? ¿Qué tal ahora? ¿Más fácil o más difícil? Ahí vamos, profe. Listo. ¿Y los demás? Veo que la mayoría colocaron 326. ¿Listo? Quiere decir que si no lo hicieron con calculadora, está quedando claro el ejercicio. ¿Listo? Entonces recuerden que nosotros vamos solucionando paso a paso. Primero la división. En este caso hay 2 divisiones. Luego soluciono la multiplicación. Por último suma, resta y obtengo el resultado. Siempre se va a solucionar así. ¿Listo? Entonces vamos a colocar otro ejercicio. Vamos a hacer el primero que está acá. ¿Cuánto me daría? Lo voy a ampliar para que lo puedan ver. Lo mismo, son operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. ¿Listo? Listo, John, gracias. ¿Listo? ¿Y los demás? Listo, Nelson, gracias. Listo, entonces lo mismo. Tengo suma, división, multiplicación y resta. Por jerarquía de operaciones soluciono primero. ¿Qué soluciono primero? La división, profe. División. Listo, entonces tengo 32.000 pesos para 8 personas. O mejor dicho, ¿qué número multiplicado por 8 da 32? 4. Quiere decir que aquí es más 4 por 10 menos 25. ¿Listo? Jerarquía de operaciones me dice que ahora hago la multiplicación. ¿Listo? Bajo el 25 y digo 4 por 10, 40. 40 menos 25. ¿Listo? Yo puedo sumar, me daría 65 menos 25 y esto me daría 40. ¿Listo? Si yo quería evitarme este último paso, aquí tengo 25 positivo y 25 negativo, simplemente lo resto y me da 0. Pero pues no los quiero enredar. ¿Listo? Entonces 65 menos 25. 25 más 15, profe. Se da 40 menos 25 a 15. Ajá, exactamente. Sí, señora, muy bien. ¿Sí ven que siempre hay una forma de solucionarlo? Entonces, por eso es importante practicarlo. ¿Listo? No sé si está claro el ejercicio o hacemos otro o cambiamos de tema. ¿Qué me dicen ustedes?
Entonces hagamos el segundo ya que no hay opiniones. Lo mismo lo resolvemos y escribimos el resultado en el chat. Listo, Luz Marina corrigió ahí. Listo, vamos a mirar entonces. Recuerden siempre primero la división, ¿cierto? Entonces digo 28 más 25 dividido 5. ¿O qué número multiplicado por 5 me da 25? 12. ¿Listo? Siguiente paso, multiplicaciones. Por lo tanto me quedaría 28 más 5 por 3, 15, más 12. Y la suma, como todo es suma, entonces voy a sumar todo de una vez. Y daría 28 más 12 me da 40, más 15 me da 55. ¿Listo? Creo que ahora sí quedó un poquito más claro. Lisette, ¿qué dice? Ahí voy asimilándolo, profe. Yo le cuento que yo para la matemática, mejor dicho, pero no se preocupe que en toda esta tarde que tenga lo voy a practicar y lo voy a practicar y lo voy a practicar. Listo, Lisette. Profe, yo igual, la verdad, por serle sincera, estoy tratando de hacerlo, pero es que veo los resultados que lo ponen de una y yo, ay, No te preocupes, por eso, me bueno, estresa. no Todos te, me terminan ligerito y la verdad no he podido hacer yo solo, primero yo sola. Pero pues voy a seguir los ejemplos y ya cuando ahorita en la tarde ya me di cometiendo porque yo sí estoy como niña de tercero grado. listo, no te preocupes, no te preocupes. Igual ahorita yo les voy a dar mi número celular, por si tienen dudas con la actividad, me escriban y yo les voy explicando paso a paso, ¿listo? Sí, no te preocupes, el hecho es que uno, como lo dijiste, uno no vuelve a utilizar estas herramientas, solamente la suma y la resta, y pues la edición casi no la utiliza, entonces cuando uno hace estas operaciones, está desempolvando por allá, porque no me acuerdo. Sí, es cierto. No, pero no se preocupen. La idea de acá es que estemos recordando y ya vamos a seguir avanzando, ¿listo? Ok. Listo, pues. Entonces sigamos.